Buenas tardes a todos, mi nombre es María Ángeles Ruiz y esta tarde me acompaña mi compañera María Rosario Torregrosa. Juntas asumiremos la coordinación de la especialidad de audición y lenguaje para el próximo curso 2025-2026. El objetivo de la sesión de esta tarde es contaros un poquito cuál es nuestro sistema de preparación o el que va a ser durante el próximo curso, con el objetivo de que todos aquellos que os queráis preparar con nosotras pues podáis superar esa fase de oposición u obtener la plaza. De manera pues que podáis ver y decidir si lo que os vamos a presentar esta tarde en cuanto al sistema de preparación pues se ajusta a vuestras posibilidades, a vuestros intereses y a vuestras expectativas. En primer lugar, me voy a presentar para los que no me conocéis. Como he dicho, soy María Ángeles Ruiz, soy maestra de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Fui alumna EPO por primera vez en 2016. María Rosario fue una de mis preparadoras en ese momento y posteriormente lo fui también en 2019. 2016 me presenté a la oposición, conseguí aprobarla y estuve trabajando de interina hasta 2019, donde ya pude obtener la plaza de maestra especialista de audición y lenguaje. Desde el curso 19-20 comencé también a preparar oposiciones en la Academia EPO, tanto en la especialidad de audición y lenguaje como de pedagogía terapéutica. Y bueno, pues a lo largo de estos 9 años que estoy trabajando, pues he pasado por la etapa de infantil, por la etapa de primaria, secundaria y por aulas abiertas, tanto de infantil y primaria como de secundaria, siempre como especialista o de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera María Rosario para que se presente también. Pues yo también fui alumna EPO, pero me preparé hace mucho más tiempo. Yo me preparé en el curso 94-95, recién acabada mi carrera en ese momento, diplomado en EGB, especialidad de educación especial, porque entonces todavía era una única especialidad, la de educación especial, y ya luego se diversificaba. A partir de ese momento ya había un procedimiento para el concurso de oposición de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica. Aprobé o gané la oposición, gané la plaza ese primer año que me presenté en el 95 y desde entonces he venido colaborando con la Academia EPO en las especialidades de pedagogía terapéutica a lo largo de todos estos años, según momentos o ciclos personales o familiares con más intensidad o con menos, y también en audición y lenguaje, donde, como dice María Ángeles, pues bueno, es una satisfacción para mí haber tenido a María Ángeles de alumna en el 2016, que ya aprobó la posición con muy buena nota, y a partir de ese momento empezó a trabajar, y luego otra vez en el 2019 cuando ganó la plaza. En estos últimos años he estado más apartada de la especialidad de audición y lenguaje. Si algunos de los que veis el vídeo habéis sido alumnos EPO de AL hace muchos años, pues igual ya me habéis tenido a preparadora, como le ocurre a María Ángeles. En los últimos años he estado más apartada porque he estado desarrollando la coordinación del curso de preparación aquí en EPO, en la Academia de Pedagogía Terapéutica. Yo también, a lo largo de mi vida profesional, estos 30 cursos académicos, siempre trabajando como especialista, he pasado por las etapas de educación infantil, de educación primaria. Actualmente estoy en un instituto de secundaria y también he trabajado como tutora de centro específico, de centro de educación especial. Y bueno, queríamos también desarrollar un poquito más las características del curso de preparación que os queremos presentar esta tarde para el próximo año, para la oposición de 2026, y para eso nos vamos a servir de una presentación. Bueno, pues ya nos hemos presentado nosotras y ahora os queremos presentar al resto del equipo. En primer lugar, a Marina López, que es maestra de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica y tiene formación pues dentro del ámbito de las dificultades de aprendizaje y los trastornos del lenguaje.
ha sido miembro del equipo directivo, como veis ahí, y actualmente desempeña su labor como especialista de audición y lenguaje en el equipo específico de autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. Concretamente, para desarrollar el programa PANDA, que es un programa de alfabetización para niños con dificultades de aprendizaje. Y pues también tenemos el placer de presentar a Amanda Martínez, que es maestra de audición y lenguaje y también de educación infantil. Al igual que en el caso del resto, pues tiene formación complementaria en educación y TIC en su caso. Actualmente trabaja como maestra de audición y lenguaje en un centro de atención educativa preferente y es socia, como todos sabéis, de esa Federación de Maestros de Audición y Lenguaje a nivel nacional, conocida como la FEMAL. Bueno, seguimos. ¿En qué consiste o en qué consistirá el sistema de concurso-oposición de la convocatoria de 2026? Pues bueno, como hemos dicho, será por vía 3. ¿Qué significa la vía 3? Pues significa que vamos a tener todas esas partes de la oposición que conocemos o que hemos tenido tradicionalmente, a falta de las convocatorias autonómicas que precisarán todos esos aspectos. Sí que sabemos pues, que la vía 3 consta de dos fases. Una primera fase de oposición que abarca el 66,6% y tiene dos pruebas eliminatorias. Una primera prueba que consta de una prueba práctica, que es ese supuesto práctico o esos supuestos prácticos que quieren comprobar esa aptitud pedagógica específica de audición y lenguaje, junto con el desarrollo por escrito de un tema de los 25 que componen o que conforman el temario de la especialidad de audición y lenguaje. Cuando esta primera prueba se supera, como mínimo con un 5, pues se pasaría a la segunda prueba. En esa segunda prueba hay una defensa oral de una programación didáctica o, en nuestro caso, un programa de intervención, pues de un caso concreto de un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades educativas especiales. Después de esa exposición oral, habría que defender una unidad de actuación de las que conforman ese programa de intervención. Cuando ambas pruebas, la primera y la segunda, han sido superadas y por tanto la fase de oposición ha sido superada con mínimo un 5, con 5 puntos, pues se pasaría a la fase de concurso, que es esa fase en la que se nos validan los méritos relacionados con nuestra experiencia en centros docentes públicos o concertados, con nuestra formación académica pues, de otros grados, máster, doctorados y otros méritos como pueden ser pues formación, cursos de inglés, etcétera. Muy bien. Y pues bueno, María Rosario, no sé si ahora te parece que nos cuentes un poquito cuáles son las características de nuestra preparación. Sí, para conseguir que lleguéis con el mejor desempeño a esa oposición, que os ha comentado María Ángeles, este próximo junio de 2026, os ofrecemos una preparación global, completa y flexible. Global en el sentido que desde el principio va intercalando la preparación específica en cada una de las partes o bloques de la oposición, que vamos a explicar más adelante, y esos que os ha perfilado ya María Ángeles junto con la diapositiva anterior, tanto de parte de prueba oral, de prueba escrita, de programa de intervención, de defensa de la situación de aprendizaje o de la unidad de actuación, como especialista de AL, y también el desarrollo del tema escrito o la propuesta de ejercicios de cuestión práctico. Y lo vamos a intercalando desde el principio, trabajando todos esos elementos a lo largo de esas 39 semanas que componen el curso. Y es completa porque os aseguramos que cuando acabe el curso, que se desarrolla desde la primera quincena, perdón, desde la segunda quincena de septiembre hasta la primera quincena de junio, a lo largo de esos 9 meses y 39 semanas, habréis tenido oportunidades de profundizar en cada uno de los temas, hacer muchos ejercicios prácticos, afianzar tanto la elaboración como la defensa de la unidad de actuación o de la situación de aprendizaje. Y por otra parte, de manera flexible también,
nuestro sistema de preparación os da la oportunidad de poder ajustaros a las preferencias o características particulares de cada uno de los opositores. Habrá quien su horario a lo mejor le impide acudir a la clase presencial, o quien le impida ver la clase en directa o estar en la clase en directo, o quien estudia a un ritmo más rápido, más lento, pero todo el soporte que os ofrecemos desde el curso, aunque va orientándoos y señalándoos un poquito el camino que los años y la experiencia nos ha demostrado que son los que dan un mayor resultado de éxito, pero permite que os vayáis ajustando de manera flexible a cada uno de los preparadores. Todo lo dicho nos lleva a explicar un poquito más detenidamente las modalidades de preparación del curso que os ofrecemos en Audición en Lenguaje. Por una parte, tenemos una modalidad online, que se desarrolla esa clase de vosotros desde casa, en directo, semanalmente. La clase son los martes en horario de 7 a 10. Y como veis, se imparte así en un aula como esta que habéis visto, que antes teníais plano completo, con la pantalla grande, donde podemos desarrollar también o ejercicios prácticos o esquemas del tema o explicaciones eh, de manera más amplia, donde ya veis que las cámaras se van ajustando según el contenido o según la persona que vamos a intervenir, y donde además desde casa tenéis la posibilidad de intervenir y participar en directo, bien por el chat o bien directamente a través del micro, pues de manera oral. Esta preparación de 3 horas de duración pues se ofrece sobre todo a aquellas personas que a lo mejor, por ejemplo, hemos tenido algún alumno que estaba viviendo en Madrid y que quería presentarse en Murcia, pero que no podía estar en clase, o que el horario laboral, porque a veces no estáis trabajando todavía en la docencia, sino que es la meta que habéis elegido escoger, pero tenéis otro horario laboral, o que las prioridades o las necesidades familiares o personales os impiden asistir en clase. Y por eso digo que esta preparación online se complementa con la otra modalidad, que es la preparación semipresencial. La modalidad semipresencial integra tanto las ventajas que os acabo de comentar a nivel de enseñanza a distancia y de todos los recursos que tiene el campus, que lo vamos a comentar ahora después, con la posibilidad de asistir a clase en directo, en persona, en la Academia EPO, que está situada en la calle Merced, en el centro de Murcia, en el corazón de Murcia. Y esa clase presencial, además, que ya decíamos que es en semanas alternas, presencial, el martes siguiente online, a la siguiente presencial, a la siguiente online. Esa clase presencial tiene lugar desde las 4:30 hasta las 8:30, con 4 horas de duración, porque el enorme, vamos a decir, potencial de la clase semipresencial es que no solo tienes todas las ventajas y recursos del sistema online, sino que además tienes nuestro contacto directo y la posibilidad de poder hacer muchos más puestas en común, trabajos con los demás compañeros, ejercicios de exposición y de preparación en esa hora además que tenemos en clase. Por eso mismo nosotros tenemos claro que nuestra recomendación innegable, siempre que podáis, va a ser la de que asistáis a esta clase y que optéis por esa modalidad semipresencial, que, si os dais cuenta, es la completa total, porque incluye las ventajas de las otras dos. María Ángeles, de manera más detenida, ¿cómo vamos a abordar cada una de las partes del proceso de preparación de la oposición? Bueno, pues en primer lugar, comentar que todos nuestros recursos, todos nuestros materiales se organizan dentro de nuestro campus virtual. Este campus dispone de diferentes secciones. Cada sección se corresponde con cada una de las partes de la fase de oposición, además de otras secciones complementarias y que vienen a enriquecer pues esas pruebas principales de temario, supuesto práctico, programa de intervención o unidad de actuación. Así nos organizamos.
Y bueno, pues un poquito para entrar ya en materia de cuál es nuestro sistema de planificación y organización, pues desde el primer momento tenéis que saber que vais a disponer de unos cronogramas, tanto mensuales como trimestrales, que os permiten pues anticipar esos contenidos, esas clases que vamos a ir dando a lo largo del trimestre. También una serie de calendarios donde pues se fijarán las entregas de las programaciones o del programa de intervención, las fechas también establecidas para los diferentes simulacros del temario o de los supuestos prácticos, de manera pues que esa organización la tengáis desde el principio. Y bien, ¿cómo abordamos la preparación del temario, de los 25 temas de la especialidad? En primer lugar, tengo que decir que el temario ha sido elaborado por el equipo de preparadoras. Está actualizado la normativa vigente y además pues cuenta con esas referencias bibliográficas actualizadas también, con aplicaciones prácticas, con esa visión crítica. En definitiva, con todos los criterios con todos los requisitos contemplados en los criterios de valoración de la convocatoria de la oposición. Pero no solo eso, cada tema se viene a enriquecer también de una serie de anexos, de material complementario, que os van a permitir personalizar y enriquecer vuestro temario, ¿no? Que el objetivo al final es ese, que en base a ese temario que nosotras os proporcionamos podáis hacer el vuestro, el propio y el personalizado. Y bueno, la manera que tenemos de ponernos a prueba, pues es a través de simulacros, ¿no? Como hemos dicho, que están fijados en esos calendarios y que como mínimo desarrollaremos un simulacro de examen de tema al trimestre. Pero no solo eso, sino que puntualmente y periódicamente realizaremos unos puntos de control sobre ciertos apartados de los temas en clase, ¿vale? In situ, en el aula presencial o en la sesión online. Además, bueno, para vuestra tranquilidad sí que os queremos transmitir lo siguiente, y es que dentro de la organización nuestro compromiso es el siguiente, y es que dentro del primer trimestre se hayan abordado 10 temas, en el segundo trimestre los siguientes 11, y de manera que para el tercer trimestre únicamente queden 4 temas por abordar y que estos, al final, todos ellos, los 25 temas, se hayan abordado en el mes de mayo, para que todo el mundo esté tranquilo, para seguir estudiando, preparando su defensa de exposición oral, como ahora comentaremos, y no dejando nada para última hora. Sí, como veis, nuestro interés es que tengáis los temas desde el principio, la mayor cantidad posible, ir profundizando en ese tratamiento, comprensión y conocimiento de los temas, porque necesitamos también dotaros de esas herramientas de rigor teórico y científico para que podáis ir desarrollando y trabajando en los supuestos prácticos. Os he dicho antes que esa preparación completa y global va intercalando los diferentes bloques, por eso para trabajar los supuestos prácticos necesitamos también ese marco teórico que os ofrecen los temas. Como ha dicho María Ángeles, a partir del tratamiento del contenido teórico de cada tema, el opositor lo hacéis, vosotros lo hacéis vuestro y lo elaboráis y lo trabajáis y lo estudiáis. Y también eso responde a diferentes ritmos individuales, es decir, que también lo hacéis pues algunos a un ritmo a lo mejor que necesita más tiempo y más dilatado y sin embargo otros a lo mejor a un ritmo rápido. Por eso nuestra forma de presentar, nuestra secuencia de presentar los temas permiten que independientemente de la recomendación que os vamos haciendo, cada uno revise y elija su propio tema. Y lo mismo con los supuestos prácticos. Los vamos a comenzar a trabajar desde el principio, desde el mes de octubre. En primer lugar, de manera concreta, de manera breve, de manera concisa, con
ejercicios prácticos y cuestiones más simples y más directas, y poco a poco van a ir abriéndose hacia supuestos prácticos de un carácter más global o con mayor cantidad de cuestiones para responder y de una complejidad mayor, pero siempre enlazándolos con los temas, con esos contenidos específicos y, y con esa, en primer lugar, propuesta que hacemos desde el equipo de las preparadoras y otros colaboradores que van a intervenir en contenidos específicos, señalando las ideas guías y los puntos principales para abordar en la resolución del supuesto y ofreciendo también el propio supuesto resuelto elaborado dentro del campus. Pero no os engañéis, que para de verdad saber hacer ejercicios prácticos no hay que coger el que os elaboramos resuelto y estudiárselo de memorieta. Lo que hay que hacer es, a partir de esas estrategias y pautas que os hemos dado, de las pistas que ya os estamos chivando y del ejercicio resuelto que tenéis ahí a modo orientativo, sentaros, escribirlo, redactarlo y en la clase hacer esa puesta en común, esa intervención y esa participación que las preparadoras os vamos a ir corrigiendo y diciendo, esto ha estado fenomenal, sigue por ahí, desarrolla tal, mira, podrías haber añadido tal cosa, o esto, mira, mejor en lugar de así, de lo de otra forma, ¿vale? Ese trabajo continuo que queremos también dejaros claro cómo vamos a preparar o a presentar el contenido de estos bloques, sino también a el trabajo, la parte de elaboración personal que vosotros tenéis que defender y abordar desde casa. Otro de las cuestiones que suscita más desafío a los opositores, sobre todo a los opositores nuevos, pero también a muchos y muchas de vosotros que lleváis mucho tiempo trabajando y sois magníficos profesionales, pero el desempeño en la prueba de la oposición causa también a veces frustración o muchos casos temor. No solamente son los ejercicios o los supuestos prácticos que os he dicho, y por eso vamos a elaborar tantos, sino el programa de intervención y esa exposición oral, esa defensa, no solo del programa, sino de la unidad de actuación. Por eso, ¿cómo lo vamos a preparar esto, Nepo? ¿Cómo lo venimos preparando? Pues bueno, las preparadoras también, el equipo de preparadoras hemos em, definido un índice que es el que contiene los elementos claves que la propia convocatoria establece en sus especificaciones. A partir de ese índice orientativo que os damos, en clase vamos desarrollando los diferentes apartados, explicando apartado por apartado e indicando qué es lo que debe contener. Se complementa esto con un modelo orientativo elaborado de cada uno de los apartados que os subimos también al campus en esa sección que habéis visto antes del programa de intervención, de la programación y de la unidad de actuación. Y como veis ahí, además de esos modelos elaborados ya, también diferentes recursos, diferentes materiales que os vamos incorporando a esa sección dentro del campus. A partir de ahí, el trabajo vuestro personal es coger ese modelo, esa explicación que hemos dado a clase, e ir poniendo con vuestras palabras y ajustando, adecuando al perfil del alumno, a sus características, a las características del centro, a la modalidad de escolarización que habéis elegido, para ir creando vuestro propio programa, vuestra propia programación a partir de ese modelo que os ofrecemos. Y me queda muy importante decir cómo vamos a entrenar también la programación, ¿no? Eso es, decíamos al principio que esta segunda prueba era una exposición oral. Entonces, pues bueno, ¿cómo entrenamos esa parte, María Rosario? Bueno, pues a lo largo de todo el curso, desde el principio, no solamente cuando estamos trabajando en sí ya la unidad de actuación, sino desde el comienzo, cuando estamos trabajando los temas, cuando estamos trabajando los ejercicios prácticos, cuando os proponemos para casa, porque esto es una cosa que solemos recomendar al final. Mira, hoy hemos trabajado en la sesión el tema del alumno con discapacidad intelectual. Vamos a intentar trabajar para el próximo día. Esta va a ser mi propuesta. Vamos a buscar una habilidad comunicativa o una habilidad práctica de tipo social que el alumno con el que estamos trabajando, ¿no? Necesita desarrollar a nivel comunicativo y vamos a presentarlo con una serie de pasos o con modelado o con instrucciones y vamos a crear esos elementos, esas bueno,
pues trabajamos aquí, os ofrecemos un modelo, os explicamos en qué consiste y decimos, venga, propuesta para casa. A ver si para por la próxima semana lo podéis haber hecho. Y a partir de la puesta en común de los propios alumnos, vamos corrigiendo esa actividad, que es un recurso que ya tenéis luego guardadito para vuestra programación. Y además estamos trabajando esa exposición. La trabajamos durante todo el curso en los ejercicios prácticos, en los supuestos prácticos, en las tareas, en el propio tema y también la trabajamos de manera específica señalando fechas de simulacro o entrenamiento de la exposición oral, que previa a la formulación de un cuestionario, porque nosotros os decimos, en tal fecha, en esta semana se van a hacer exposiciones orales o por online, quien no puede venir, o en EPO presencial. Y entonces os apuntáis y nosotros ya decimos tal día, tal hora te toca y hacéis ese ensayo personalizado de esa exposición y defensa, tanto de la programación como de la unidad de actuación. Una cosa muy importante y que priorizamos desde el comienzo del curso es que rellenéis un formulario con el perfil del alumno o de vuestra alumna pues que queréis elegir para vuestro programa de intervención y para luego ese diseño de las unidades de actuación o situaciones de aprendizaje. Porque a partir de ahí se os asigna una tutora que será la encargada de hacer las correcciones de ese programa de intervención y del resto de unidades en 4 entregas que tenemos Sí, previstas, ¿no, en María 4 Rosario? entregas. Desde el principio del curso hemos comentado antes que vais a tener la secuenciación trimestral de contenidos a abordar y también mes por mes preparador o colaborador y contenido que se va a abordar para que vosotros os podáis anticipar. Ay, vamos a ver el tema 3, pues el tema 3 me lo voy a leer antes en casa y me lo voy a preparar para cuando lo explique María Ángeles saber ya de qué va. Y entonces, además de esos cronogramas y esa secuencia que vais a tener desde el principio de curso, también desde el principio de curso os vamos a dar unas fechas muy importantes. Y entre esas fechas van a estar las 4 entregas de 4 partes progresivas, o sea que partes de la programación didáctica y de la unidad de actuación, al menos una unidad tipo para que la veamos, ¿no? Y de esos esquemas. Entonces, en esas 4 fechas nosotros nos comprometemos, como habréis recibido al rellenar el formulario, el nombre de quién va a ser la tutora de la programación. Si nos hacéis la entrega ajustándose a esas fechas, nosotros nos comprometemos a hacer una corrección individualizada, pormenorizada de vuestro trabajo y devolverosla con las observaciones o los comentarios pertinentes para lo que no sea correcto, modificarlo. Además, también desde ese principio de curso, vosotros vais a tener también las fechas de esos simulacros que ha dicho antes María Ángeles, que íbamos a hacer al menos uno por trimestre de los temas escritos, es decir, 2 horas. Saco por sorteo al azar y de estos temas que han salido yo elijo, plim, 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 ¿vale? Pues 2 horas para escribir el tema y también nos comprometemos a corregiroslo y devolveroslo junto con una rúbrica individualizada y también desde el principio del curso van a estar fechadas al menos 3 simulacros de supuesto práctico, de ejercicio práctico, para que no solamente todas las semanas lo vais haciendo, sino que digas, bueno, voy aquí a pensar que en estas 3 horas tengo que hacer un supuesto práctico de verdad, me pongo en situación de examen, me sale uno que no me espero y empiezo a elaborarlo y a resolverlo, lo concluyo en el plazo y lo envío y nos comprometemos también a devolveroslo con esa rúbrica que os dé información precisa de aquellos aspectos que os han salido muy bien y aquellos que todavía podéis revisar y mejorar. Y bueno, inevitablemente ese ejercicio práctico, ese simulacro de tema de supuesto, es innegociable e imprescindible
saber que si no me sé la normativa tanto nacional como autonómica, pues va a ser muy difícil que pueda cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Por eso, bueno, tenemos que tener muy claro, y más en un año como el curso que viene, que será vía 3 y habrá supuesto práctico, que la normativa hay que controlarla. Por ello, desde el principio del curso vais a disponer de ese listado de normativa, tanto nacional como autonómica, que hay que saber y que iremos trabajando a lo largo del curso de manera progresiva. No solo de manera integrada en esos temas, en esos supuestos prácticos, en el programa de intervención, sino también a través de sesiones específicas de normativa donde daremos respuesta a preguntas clave en base a ella y que como especialistas tenemos que tener muy claras, ¿vale? Y, y bueno, pues siguiendo un poquito, hemos comentado, ¿no? que tenemos ciertos recursos, anexos de ampliación, de enriquecimiento de las distintas partes. Como especialistas de audición y lenguaje, hay muchos de los contenidos, de saberes, de nuestra intervención diaria que inevitablemente pues somos conscientes que no están de manera teórica en los 25 temas, como por ejemplo puede ser esa prevención que podemos hacer en educación infantil de dificultades de aprendizaje o esos programas de estimulación del lenguaje en contextos pues desfavorecidos, de minorías lingüísticas o esa formación específica en lenguaje natural asistido. Y bueno, pues todo ello lo trabajaremos a través de contenidos transversales y vehiculares en sesiones puntuales. También con colaboradores especializados o especialistas en esos temas. Y bueno, como habéis visto, lo que tenemos hoy es una sesión online dentro de un aula de la Academia EPO Online. Podéis ver que detrás de nosotras tenemos una pizarra y que pues esas clases son interactivas. Interactivas porque podéis participar a través de un chat y a viva voz, pues a partir de del micrófono, ¿no? que está habilitado en esa sesión interactiva. Una cosa muy importante y que creo que no hemos dicho es que todas las sesiones quedan grabadas, tanto las que se dan en las sesiones presenciales como en las sesiones online. De manera que en ese campus virtual que hemos visto y que disponía de diferentes secciones, vais a tener acceso durante todo el curso a todas las clases de los 3 trimestres que abarca, ¿no? la preparación. De manera que no solo es importante para, pues si no he podido ir a clase, poder ver esa sesión que me he perdido, sino también para poder revisar pues esas sesiones pues, que quiero refrescar o que necesito volver a verme la explicación de este supuesto práctico que me ha parecido un tanto difícil o para retomar cualquier contenido cuando lo considere necesario. Y María Ángeles, a veces nos hacen alguna pregunta que es, ¿y si yo voy a la modalidad presencial porque yo necesito veros o necesito que me expliquéis o necesito... pero un día no puedo ir, entonces, ¿qué pasa? ¿Pierdo la clase? Bueno, la clase, como hemos dicho, no la vais a perder, porque la clase presencial será grabada y será subida al campus, pues alrededor de al día siguiente o a los 2 días. 24, 48 horas en cuando se edita, Sí, ya la tenéis en el sí. campus. Y esa clase, como ha dicho María Ángeles, no caduca, permanece en el campus durante todo el curso. Mientras vosotros estáis en la posición, vamos, que hasta que no acabe el proceso y salen ya las listas, no se borra el curso, o sea, no se os da de baja. Y es más, todos los contenidos que vamos subiendo al campus tampoco tienen fecha de caducidad, no es que lo suba y a las 2 semanas lo quite, sino que todo lo que vamos incorporando de temas, de anexos, de contenidos específicos, de material, de recursos, de la programación, de la unidad, de los supuestos resueltos,
todo permanece siempre en el campus con uso ilimitado, es decir, los materiales son elaborados por el equipo de preparadoras, son originales, son propios y pertenecen a vosotros en el momento que sois alumnos de nuestro curso, pero durante todo el curso disponible. Llegados a este punto ya, pues algunos de vosotros tendréis todavía muchas dudas. Em, mm, si tenéis muchas dudas, pues podéis preguntarnos, podéis llamar a EPO, podéis preguntar, podéis pedir que os pongan en contacto con las coordinadoras de audición y lenguaje y os pueden dar nuestro correo y podéis escribirnos y preguntarle, María Ángeles, he visto la sesión informativa, pero me gustaría saber y podéis preguntar y consultar. Y también os animo que si hay alumnos y alumnas, perdón, opositores y opositoras, compañeros y compañeras que han sido alumnos nuestros ya en pedagogía terapéutica o anterior o durante estos cursos en audición en lenguaje de María Ángeles o anteriormente, que preguntéis por nosotras, que preguntéis por nuestro trabajo, ¿vale? Que a ese amigo, esa amiga o ese conocido le hagáis cuantas consultas os vengan a la cabeza. También os recomendamos que vayáis a consultar otros sitios, academias, preparadores y que cuando toméis la decisión de preparar la oposición, la toméis con aquel equipo que de verdad os parezca que lidera vuestra confianza y que os puede aportar una preparación que es lo que vosotros necesitáis en condiciones. Y yo repito continuamente que somos personas, que lo más importante es ser persona, que de todas las dimensiones que tiene una persona, ser opositor es una de ellas, ni siquiera tiene por qué ser una la más importante, ni mucho menos, es solamente una dimensión, pero como también hemos sido opositoras, entendemos que es un momento muy vulnerable en ocasiones y que desconcierta mucho también saber en quién depositas tu confianza o si eh, estás encontrando el camino que te lleva a alcanzar tu meta. Entonces, bueno, pues en ese sentido, nuestro interés con este curso es explicaros en qué consiste para poder despejar vuestras dudas. Eh, También queremos un poquitín trasladaros la importancia de que ese es el sistema de preparación y todos los recursos que ponemos a vuestro alcance, pero que la oposición la ganéis vosotros y que ese esfuerzo, ese estudio y ese trabajo continuo de más horas o de menos, cada uno en función de sus posibilidades, pero que ese trabajo es vuestro, os pertenece y que una preparación no puede suplir la elaboración vuestra personal en casa, ¿no? Pero también a través de esta sesión informativa lo que queremos transmitiros es que no os conforméis y que de verdad despejéis vuestras dudas. Y otros y otras de vosotros que nos estáis viendo desde casa, a lo mejor lo tenéis claro ya. O ya habéis sido alumnos nuestros o nos estáis escuchando y dicen, lo tengo clarísimo, me preparo audición y lenguaje en EPO. Bueno, pues si lo tenéis clarísimo, que sepáis que en el momento que os matriculéis vais a recibir, además del curso de audición y lenguaje gratuitamente, otro curso, que es el curso que estáis viendo ahora mismo de acompañamiento al opositor 360, donde también vais a encontrar otra serie de herramientas como de gestión del tiempo, de planificación y de otra serie de elementos, a lo mejor desde el punto de vista más global para ayudaros a prepararos. Y no solamente eso, también quiero que sepáis que EPO tiene un servicio constante de información acerca de la convocatoria, de las características de la prueba, diferentes dossier para preparar la oposición, porque, bueno, pues ya si habéis visto el vídeo de la sesión informativa general o si la veis o si sois de Murcia, bueno, iba a decir de Murcia, de Alicante, de Almería, de todas las comunidades limítrofes, ¿no? Sabéis que es una academia que consolida un estilo de trabajo serio y comprometido preparando posiciones a la docencia durante más de 30 años. Me queda deciros también que si estáis pensando, esto creo que me gusta, pero ¿cómo será de verdad las clases o el campus o lo que nos han dicho? Bueno, pues os podemos ofrecer como una ventanita para que os apoyéis ahí y miréis el curso y digáis, a ver, bueno, y esta ventanita
os podemos matricular, ay, bueno, perdón, matricular no, os podemos inscribir gratuitamente si lo solicitáis durante 15 días. Y durante 15 días os podéis asomar a la ventana de EPO de audición en lenguaje y tener acceso, como habéis visto ahí, a una serie de materiales para saber un poquitín de qué va, ¿vale? Si, como les decía en el caso anterior, lo tenéis clarísimo y tenéis claro que sí que queréis ser alumno EPO, pues no perdáis el tiempo en llamar a la academia o en pasaros por EPO y en matricularos. Sobre todo si vais a optar por la modalidad semipresencial, que desde luego si tenéis posibilidad de venir, es la que nosotros os recomendamos, eh, porque ya digo que reúne ese perfil global de todas las posibilidades de preparación que ofrecemos. Y en el caso de pagar la matrícula, pues como estáis viendo, tendríais una serie de documentos adicionales. Y luego ya aquellas personas que os lo tenéis clarísimo o ya habéis sido alumnos nuestros y sabéis que, bueno, ya de hecho ya tenemos alumnos matriculados, ya que sabéis que decís, no, no, si es que yo me voy a preparar a partir de septiembre, ¿no? Que nos habéis dicho María Ángeles o María Rosario, a partir de septiembre estoy a tope ahí, estoy a muerte. Pues ya tenéis la posibilidad también, si la deseáis, de matricularos ya del primer trimestre, con lo cual hay una dotación de temario ya que pasa a vuestra disposición porque, como os decía antes, nosotros os ofrecemos unos tiempos, unos plazos y una estructura que no es al azar, que la tenemos ya planificada porque sabemos cómo vamos incardinando ahí los diferentes contenidos para avanzar de la manera más sólida posible, pero, pero cada opositor lleva su ritmo y a lo mejor pues algunos o algunas de vosotros que ya por eso decía que tenemos matriculados dicen es que yo ahora no, pero este verano voy a empezar a estudiar, ¿no? Entonces sí que me interesa tener ahí una serie de temas para ir ganando terreno. Bueno, pues también tenéis esta posibilidad. Como os he dicho antes, nos gustaría invitaros a una reflexión final. La primera es para deciros, pues esto, que es una decisión importante en vuestra vida y que la toméis con la mayor solvencia y seguridad posible, sea en el sentido que sea, pero que es importante que estéis convencidos. La segunda es que aunque os vamos a ir proponiendo, ahora vamos a ensayar esto, ahora vamos a hacer lo otro, ahora tenéis que entregarnos esta parte y tenerla ya hecha para empezar a ensayarla y poder seguir con la siguiente. Porque la experiencia nos ha demostrado que da el mejor resultado, pero que el ritmo lo marcáis cada uno de vosotros. Y eso nos lleva a la idea más importante, que en verdad la posición la ganas tú, que el mérito es tuyo, que somos el equipo que te vamos a acompañar y orientar, pero es importante que si tomas el camino de preparar la oposición al cuerpo de maestros de audición y lenguaje, sea porque te inspira esta especialidad y sientes que hay una fuerte motivación por ser maestro o maestra de audición y lenguaje. Bueno, y yo para terminar también, ¿no? Llegados a este punto en el que esperamos haber resuelto todas esas dudas que podéis tener de cara a la preparación del curso que viene, pues animaros a, como ha dicho María Rosario, antes de tomar una decisión, reflexionar sobre lo que estáis buscando y sobre si esta preparación cumple con vuestras expectativas, y animaros a que cualquier duda que tengáis o alguna cuestión específica, pues que no dudéis en llamar a la Academia EPO, EPO Docentes o EPO Online, para que os pongan en contacto o con María Rosario o conmigo, que ambas asumimos con responsabilidad, con compromiso y Experiencia. con experiencia y el privilegio la coordinación de la especialidad de audición y lenguaje el curso próximo. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y lo dicho, cualquier duda, ya sabéis dónde contactar con nosotras. Nos vemos en EPO. Adiós.